Invitamos en este momento a Melvin Pérez, director de analítica de Interlat. Él trabaja en la sede que tiene Interlat en República Dominicana y él nos va a estar hablando del seguimiento global y en tiempo real de las keywords y marcas que elijamos usando Synthesio. Bienvenido, Melvin. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Melvin Pérez, trabajo con Interlat en el área de analítica de datos, que forma parte del área de servicios y soluciones digitales. Actualmente trabajo desde República Dominicana y proveo servicios a clientes tanto empresariales como gubernamentales, con la herramienta para monitorear la conversación en redes sociales, que es el tema del cual estaremos presentando hoy y estaré mostrándole cómo funcionan. El tema es el seguimiento global y en tiempo real de keywords y las marcas que elijas. Cuando hablamos de keywords estamos diciendo cuáles son las palabras claves que vamos a utilizar para monitorear nuestra marca. ¿Qué queremos seguir? ¿Qué queremos seguir? ¿A quién queremos seguir? Y utilizando cuáles palabras seguir. Utilizo la plataforma Synthesio, que es una plataforma muy potente utilizada para este tipo de trabajos. Synthesio recolecciona datos de más de 600 millones de fuentes. Synthesio actualmente es una empresa que forma parte del grupo Ipsos, que es una de las principales herramientas de investigación de mercados. Esta plataforma permite seguir no solamente redes sociales, sino también otros medios, como por ejemplo periódicos digitales, plataformas de transmisión de contenido como TikTok, YouTube. Como les decía, forma parte de la sección de Interlat en la cual trabajamos con servicios y soluciones digitales en los cuales utilizamos tanto el servicio de la plataforma como la analítica. Le brindamos a los clientes el servicio de analítica, datos procesados para que puedan entenderlo y aplicarlo mejor en la protección de su marca. Tenemos un montón de clientes que utilizan esta plataforma, tanto del sector público como privado, sector financiero, sector educativo, sector gobierno. Pero bien, cuando decimos Synthesio y el seguimiento de keywords, ¿de qué hablamos? Primero, sabemos que están hablando de ti. La gente habla de ti y de tu marca. ¿Qué dice la conversación sobre tu marca? ¿Qué dice la conversación sobre lo que haces? En este caso es que una plataforma de social listening te permite darle datos para que puedas manejar cosas como, por ejemplo, una crisis, diseñar un nuevo plan de mercados, puedas entender mejor qué quieren tus clientes de ti o qué trabaja la manera en que la competencia te visualiza. Es algo que te permite comparar tu organización con la competencia. Los usuarios responden y amplifican lo que otros dicen de ti, de tu organización, lo quieras o no. Y en un mundo hiperconectado, cualquier usuario con un dispositivo con acceso a Internet puede crear una crisis de reputación. Para manejar eso necesitamos datos. Los datos tienen que estar procesados, tabulados, organizados. Como son muchas fuentes, como son redes sociales diferentes, de diferentes orígenes, diferente manera de transmitir, necesitamos sistematizar eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que responder, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Quién lo está diciendo? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Y por qué medio lo dice? Entonces, eso lo podemos hacer con Synthesio de la siguiente manera. Synthesio captura datos y nos permite decir cuáles datos están en nuestro tema, cómo está reaccionando la gente, cuál es el sentimiento de esos datos. Por ejemplo, aquí vemos en pantalla la conversación que hay sobre la educación superior aquí en Colombia. Aquí podemos ver la cantidad de menciones que hay, las interacciones, la reputación, la cantidad de participantes, cuáles hashtags utilizan. Esos que ven en rojo son palabras y hashtags que utilizan con contexto negativo, los que están en verde, los que tienen contexto positivo. Ese tipo de datos en la plataforma podemos verlo de manera muy interactiva, que nos permite darle un seguimiento. Por ejemplo, cuando queremos ver esos datos, primero debemos definir cuál es el tema y cómo debemos visualizarlo. Podemos decir algo muy simple. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver una construcción de una consulta para este evento. ¿Qué vamos a seguir? Hashtag Latam Digital, el nombre de usuario, premios Latam Digital.
es una consulta sencilla porque se trata de un solo tema. Si vamos a ver los premios LATAM. Ahora, hay otras consultas que son mucho más complejas cuando se trata de personas, organizaciones o temas en específico que contienen muchas más palabras que debemos combinarlas porque se trata de palabras, personas, eventos que están interrelacionados. Por ejemplo, si vamos a seguir en el caso de educación, queremos ver si hablan de Ministerio de Educación o si hablan de educación. O en este caso de República Dominicana, queremos ver si hablan de educación y dominicana, almuerzo escolar, desayuno escolar, movilidad escolar, pruebas nacionales, es decir, los keywords que están relacionados con esa institución. Hay algunos casos en los cuales se complican. Por ejemplo, tomé este ejemplo en específico porque en el caso del Ministerio de Educación, la sigla es conocido como MINER, pero hay una persona que tiene un apellido MINER. Tenemos que excluir eso en nuestra conversación. ¿Cómo lo excluimos? Bueno, también en la última línea podemos ver, exclúyame estas palabras relacionadas. Por ejemplo, a las personas que tienen apellido Miner, tenemos que sacarlas de la conversación para poder analizar y limpiar esa conversación. Hay otras consultas que pueden ser un poco más complejas. Si, por ejemplo, vemos cuáles son los temas que hablan de educación, hay muchos más temas que, como pueden ver en pantalla, cada uno de esos los vamos organizando y decimos, pongamos todos estos temas en este tópico, un clasificador. Lo clasificamos para decir cuáles son los temas, por ejemplo, calidad de educación, desayuno escolar, infraestructura, construcción de escuelas. Son diferentes temáticas que permiten organizar cómo fluye la conversación, de cuál tema se habla más, de cuál tema se habla menos. Cuando capturamos esos datos, podemos visualizarla de múltiples maneras para entender cómo es que fluye la conversación. Por ejemplo, este pequeño gráfico nos muestra cómo se está conversando, cuáles días hay un pico de conversación, cuando hay más conversación o menos conversación. Por ejemplo, aquí vemos que el día 30 la conversación se multiplicó por 4 con respecto a los demás días. Es decir, hubo un aumento muy notable de conversación, pero cuando vemos eso, ¿de dónde provienen ese volumen de menciones? Entramos, visualizamos cuáles son las palabras claves, por qué resaltó, de dónde proviene ese volumen de conversación y podemos darle seguimiento. Por ejemplo, en esta pantalla de Cinticio podemos ver que hay un volumen de menciones más o menos estable. Ese volumen de menciones tiene un pico que se dispara. ¿Por qué se dispara? Bueno, en este caso fue muy simple. Hubo unos incidentes en la Universidad Nacional y esos incidentes fueron relatados por personas, una senadora o una periodista con mucha incidencia. Eso provocó un aumento de la conversación y esa conversación se puede ver en el pico que podemos ver ahí arriba. De hecho, esa conversación es predominantemente negativa. Aquí podemos ver el gráfico rojo. Rojo, negativo. Verde, positivo. En gris, neutral. Es decir, la plataforma nos va mostrando dónde hay un pico de conversación y podemos ir y dar clic donde hay una cantidad mayor de conversación para ver de qué fue que se habló en ese momento. Podemos ver en las pantallas cuando nos dicen qué ocurre, cuáles temas. Por ejemplo, aquí vemos cuando hablan de corrupción, salen esos hashtags que utilizan las personas cuando tratan de crear tendencias en Twitter. También podemos ver las menciones que hacen a los temas, como por ejemplo el usuario del presidente. Podemos darle seguimiento a los temas específicos que están hablando los usuarios. Pero esos temas, cuando los organizamos y los clasificamos en carpetas ya organizadas, podemos ver que, por ejemplo, seguridad ciudadana, que sale en negativo. ¿Por qué sale en negativo en rojo? Porque la gente tiene muchas quejas con respecto a la seguridad ciudadana. Pero hay otros casos, por ejemplo, cuando hablamos de educación, que tiene más en positivo, o cuando hablamos de la reforma educativa policial, que también sale en más verde, más positivo. Cuando damos clic a esos gráficos, podemos ver un detalle de qué se habla, quién lo habla y cómo lo habla. También podemos darle seguimiento al trato de los medios de comunicación, por poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, agrupamos la conversación de estos temas, los temas específicos del presidente y qué dicen los principales medios. Vemos cuáles medios le dieron más cobertura. Mientras más larga la raya, más cobertura, pero cada color se refiere a un tema en específico. Así podemos ver cuál medio de comunicación le dio más cobertura a un tema. En la primera línea de ahí arriba podemos ver que, por ejemplo, el Nuevo Diario hizo una cobertura mayor en verde a seguridad ciudadana, mientras que otros periódicos no le dieron la misma cobertura a ese mismo tema. O sea, distribuyeron los temas diferentes.
Seguridad ciudadana no sale igual en Nuevo Diario que en Listín Diario. Es decir, podemos darle seguimiento a qué le dieron enfoque en cada medio de comunicación. Y de esa pantalla le vamos dando clic y podemos ir viendo los detalles. Por ejemplo, también podemos ver en cuál red está la conversación. Cuando usted va y le configura y le pone una palabra clave para visualizarla y vemos cuáles son las redes que me dicen de esa palabra o de ese tema. Todos sabemos que en Twitter hay una mayor cantidad de conversación en texto, porque este tipo de plataformas manejan más texto que videos o fotos. En el caso de Twitter es una red más conversacional, más basada en texto, mientras que podemos ver que YouTube, por ejemplo, está en tercer lugar, que otras como Instagram está en el sexto lugar. ¿Por qué Instagram? Instagram no tiene esa connotación política que tiene, por ejemplo, Twitter. La segunda que tiene, por ejemplo, es periódicos, noticias generales. Hay una cantidad enorme de contenido que proviene de los periódicos, pero no es en cantidad de volumen, no es tanto como en Twitter. En esta otra gráfica podemos ver el comportamiento de la conversación. Por ejemplo, vemos aquí que en este tema se mantiene una conversación más o menos estable. Y este día vemos este pico. ¿A qué se debe este pico? ¿Por qué la conversación se multiplica tanto? Esto es muy útil cuando usted tiene que monitorear su marca, cuando ve que se acerca una crisis. En este caso, ya la crisis pasó, pero vimos el pico, la multiplicación de esa conversación. Cuando usted está visualizando en su día a día y ve ese gráfico, y el gráfico le muestra que hay una conversación subiendo, es que algo está pasando. Esto le permite ver en una cuestión de poco tiempo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, ve que hay un tema subiendo en rojo negativo, es que la gente está hablando de su marca. Quizás usted todavía no ha visto cuál es el tweet que se viralizó, pero la plataforma sí vio el tweet y le podemos configurar alerta que le digan cuándo hay más conversación sobre un tema, cuándo hay conversación que le puede afectar, que requieren atención inmediata. En este caso particular, vemos ese pico que sube para el día 7 de junio. Cuando vemos el día 7 de junio, ¿qué ocurrió? Bueno, fíjense ya que la conversación estaba básicamente estable. Ese día vemos una rayita por aquí con una cantidad mínima de menciones y de pronto a la 1 de la tarde se dispara la conversación. Este es de la 1. Estamos hablando de que en cuestión de menos de media hora se generó un altísimo volumen de conversación. ¿Y a qué se debe ese alto volumen de conversación? A personas famosas, influyentes, que hicieron algún comentario. En este caso vemos una senadora y vemos una presentadora, una periodista. Dos personas con mucha influencia comparten algo y se retuitea de una cantidad exponencial. Entonces podemos ver esto, podemos ver cuándo ocurre ese pico de conversación y reaccionar. Ahí es donde las personas, los estrategas de comunicación pueden decir, tenemos estos datos, pero ¿qué hacemos con estos datos? En este momento está subiendo la conversación. ¿De qué se está conversando? Entonces se pueden generar estrategias para tratar de enfrentar esa crisis o redirigir la conversación. La plataforma Synthesio nos provee una enorme biblioteca de gráficos que permite construir gráficas como usted desee. En principio, la plataforma nos da alrededor de 40 tipos de gráficos, pero con la cantidad de variables que puede combinar, podemos disponer más de 3.000 gráficos. Este tipo de gráficos son, por ejemplo, gráficos para correlacionar tópicos con temas, gráficos para ver de qué está hablando la gente aquí con Share of Voice, gráficos para ver las interacciones, cuánta gente conectan con tu marca, cuál es el tema del cual se está hablando. Son una cantidad muy interesante. Por ejemplo, hay este tipo de gráfico que tenemos para el engagement, enganche. ¿Cuáles son los gráficos que nos permiten ver los usuarios y los temas que generan más interacción, más enganche? Los gráficos sobre reputación también nos permiten ver cuáles temas pueden impactar más, ya sea positivo o negativamente en nuestra marca. Este tipo de gráfico lo podemos combinar, como le decía hace un momento, y crear contenido muy interesante, contenido que será interpretado de acuerdo con su organización. La plataforma le da las bases, pero usted los organiza. Por ejemplo, hay otras cositas que podemos encontrar. ¿Cómo sabemos los influencers de algún tema? Esto, con esta plataforma, es algo muy simple. Podemos entrar y definir cuáles tópicos. Yo le digo, dame la conversación sobre la presidencia de la República. Tomé aquí al presidente de la República, y en este caso la plataforma Twitter. Dame los contenidos de los últimos 3 meses.
¿Quiénes son las personas que más han hablado e impactado en esa conversación? Naturalmente, el presidente ocupará el primer lugar, porque lo que dice el presidente es lo que más conversación genera, lo que más respuestas genera, lo que más retweets. ¿Quién le sigue? Bueno, pues aquí vemos que en el segundo lugar está el líder de la oposición, o uno de los líderes de oposición, que lo vemos aquí con una cantidad, con un color rojo, es decir, genera contenido desfavorable, negativo, o sea, negativo con respecto al presidente. Podemos ver el tercer lugar, este es interesante, vemos que es un canal venezolano. ¿Y qué tiene que ver un canal venezolano con la conversación sobre República Dominicana? Tiene que ver con que es un canal que tiene una cantidad enorme de seguidores. Y una sola mención impacta mucho, porque tiene mucha difusión. También podemos ver los diferentes periodistas, influencers del país, por ejemplo, medios de comunicación que impactan en la conversación, que son los que tienen más respuestas. Esto no tiene que ver exactamente con cantidad de seguidores, tiene que ver con la cantidad de respuestas que tiene. También la cantidad de seguidores, claro está. En estas columnas podemos ver las diferentes maneras en que lo puede organizar. Interacciones, cantidad de seguidores, cantidad de impresiones, enganche. Es decir, es flexible para que usted pueda buscar el dato que a usted le interesa. En este caso lo visualizamos con Twitter, pero también lo podemos visualizar con otras plataformas. Aquí en este mismo tema, si no le pongo la plataforma y le digo, dámelo de cualquier plataforma, vemos que están de Instagram, de YouTube, de Facebook, de cualquier tema. De hecho, en este caso, Twitter desaparece. ¿Por qué desaparece? No está entre los primeros. Las personas, los primeros, los influencers más importantes son aquellos de Instagram y de YouTube. ¿Por qué? Porque tienen mucho más seguidores, más reproducciones. Un tweet exitoso puede tener 300, 400 retweets. Un video de YouTube exitoso puede tener decenas de miles de visualizaciones. Es decir, las plataformas de video tienden a tener un nivel de interacción mucho mayor. Y eso se visualiza en esta tabla para ver los influencers sobre su tema, con los cuales es muy, muy flexible. En este caso le dijimos de un tema, pero podemos venir aquí y establecer un query en el cual decirle sobre un tema particular. Si quiere decirle, dame un tema sobre Colombia, le va a dar Colombia, o un tema sobre un periódico, le dirá ese periódico, con las palabras que usted elija, estableciéndolo allá en el query. Hay otra parte interesante con esta plataforma y esa cuestión de la semántica de los temas. Cuando vemos que la gente está hablando, y a veces no están hablando con un hashtag, a veces la gente está hablando de un tema, pero utilizando diferentes palabras. Y no estamos entendiendo muy bien qué es lo que está, digamos, manejando a la gente en una dirección. Entonces debemos encontrar y analizar cuáles son las palabras, la semántica de esas palabras. Podemos ver cómo se interrelacionan. Podemos ver, por ejemplo, si la palabra corrupción está correlacionada con algún ministro o con alguna institución. Si alguien está hablando de corrupción y de deportes, por ejemplo, puede ser, si ves que dice corrupción y deportes, puedes relacionar, entonces estamos hablando de alguna denuncia de corrupción en el Ministerio de Deportes. O si alguien está hablando de una denuncia de violencia y policías. Entonces, podemos ver que salen cada tema, cada tópico, cómo se van relacionando. Podemos ver, por ejemplo, aquí en estas pantallas, cómo un tópico, qué relación tiene con el otro. Ese tipo de análisis nos permiten visualizar y entender cómo se relacionan algunos datos que no son muy evidentes. La plataforma los encuentra. A simple ojo, uno no los puede ver, pero la plataforma sí los relaciona. Nos permite ver de dónde se originan, dónde y cómo se originan algunas tendencias, algunas conversaciones, y cómo se relacionan temas, instituciones y personas. Esto forma parte de una característica que la plataforma llama modelado de tópicos. Esa plataforma permite capturar cuáles son los temas que tienen mayor volumen de conversación y luego los va relacionando. Por ejemplo, en esta pantalla que tenemos aquí, que trata también sobre República Dominicana, vemos que la plataforma nos dice la cumbre iberoamericana, que fue la reunión de presidentes que estuvo allá, hubo mucha conversación sobre ese tema, las denuncias de corrupción, la reelección del presidente, el tema haitiano, es decir, cada uno de esos temas y cómo los van relacionando. Les voy a mostrar un poquito de la plataforma
para que puedan ver más o menos cómo van interactuando, cómo se puede interactuar con ella. Me quedan unos minutos, así que aprovecharé esa parte para que puedan visualizar en específico la plataforma funcionando. Esta es la entrada de la plataforma Sinticio. Entramos. Desde esta pantalla podemos simplemente hacerle cualquier consulta que queramos. Podemos decirle, por ejemplo, quiero ver de las diferentes plataformas, quiero ver la conversación en Twitter, o en Instagram, o TikTok, o quiero ver lo que dice la prensa, periódicos. Puedo ver lo que desee. En este caso le diré que me dé de Twitter. En el caso específico de aquí de Twitter, ahora mismo se está hablando mucho de Laura Sarabia, algo parecido. Puedo venir aquí y decirle query y decirle, quiero ese nombre, Laura Sarabia. ¿Cuál es la conversación sobre esa persona? Podemos ver aquí cómo se dispara la conversación. Antes no había conversación, ahora sí. ¿Por qué? Puedo decirle que me dé la conversación de los últimos 30 días. Es un tema reciente. 30 días. Y vemos cómo se ha ido multiplicando. Precisamente la conversación creo que tiene un poquito más de 30 días. Si le digo 3 meses, ok, perfecto, 3 meses. Podemos ver, antes no se hablaba absolutamente nada, nada de esa persona, pero empieza a subir la conversación y ahora tiene un volumen importantísimo de conversación. Y cuando vemos eso, en pantalla podemos ver las últimas publicaciones que hay, pero le puedo decir las publicaciones que tienen más interacción y me los organiza para ver cuáles son las publicaciones con más interacción. O quiero ver las publicaciones que tienen más visualizaciones, en el caso de los que tienen tipo video. Aquí arriba podemos ver cuáles son las palabras claves más utilizadas y el código de color que tiene, rojo, negativo, que es la misma barrita aquí debajo, negativo. Es decir, se le puede puede utilizarse la búsqueda con cualquier parámetro que usted desee y le va a dar una lista, le va a dar una pantalla mostrándole qué es lo que se está hablando en ese momento. Lo puede organizar de muchas maneras. Por ejemplo, le podemos decir, dame solamente las publicaciones que tienen un tono neutral. Y así quitamos las conversaciones negativas. Así podemos ver publicaciones informativas, publicaciones de medios de comunicación. Podemos, por otro lado, crear reportes. En este caso, por ejemplo, es un reporte sobre la conversación sobre la presidencia de República Dominicana. ¿Qué vemos en este reporte? Podemos ver las palabras claves utilizadas, que están en la pantalla y a la izquierda. Podemos ver los hashtags utilizados, que están a la derecha. Podemos ver el sentimiento general de la conversación, en verde, positivo, en rojo, negativo, en gris, neutral. Podemos ver debajo cuáles son los temas de conversación: seguridad ciudadana, ministerio público, educación, salud, o sea, cada tema y cuál es el enfoque que tiene, si es positivo o negativo. Podemos darle clic a esto, aquí me dice educación. Si le doy clic a ese, me dará toda la conversación que hay sobre ese tema. De hecho, si entro en este, también es interesante que si le digo seguridad, por ejemplo, me dice la conversación que hay en cada plataforma, en Twitter, en periódicos, en Instagram. Dependiendo de cada tema, me podrá decir clasificarla y ver quién está hablando y cómo. También podemos ver los hashtags utilizados y el impacto que han tenido. Podemos ver las personas impactadas, por ejemplo, cada ministro o funcionario y la conversación en torno a esa persona. Podemos ver prácticamente todos los datos. La única limitante es cómo usted lo puede organizar. La ventaja de este tipo de plataformas es que puede compilar los datos y darle la flexibilidad para que usted los organice, para que usted decida en qué enfocarse. Creo que es una plataforma que puede ser interesante para las personas que manejan marcas grandes, para las personas que manejan temas que tienen mucha conversación. Y en Interlab le podemos ayudar, podemos hacer una presentación de esto, mostrándole cómo se utiliza, cuándo se utiliza y cómo puede contribuir con su organización. Si tienen alguna preguntita o algo.
¿Quién levantó la mano? Parece que no, Melvin. Mejor todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, Melvin. Como ven, pues Sinticio es una de las soluciones de escucha, que así lo llamamos, que tiene jala mucha información. Hasta donde nos hemos dado cuenta, Sinticio captura datos de más de 600 millones de fuentes. Jala data de todas las redes sociales. Nosotros en Interlat, que tenemos un servicio de reportes digitales, la utilizamos para hacer también monitoreo de medios de comunicación online. Es uno de los servicios que prestamos en Interlat, con la plataforma Sinticio, que, como lo decía muy bien Melvin, pertenece al grupo Ipsos. Es una compañía francesa que los que están en el mercado de la publicidad llevan muchísimos años en estudios de mercado, y hoy pues Sinticio fue adquirida por ellos. Cualquier información que deseen de Sinticio, pues lógicamente pueden buscarme, pueden buscar a Melvin para que nos una información adicional. De todas maneras, mañana estaremos por acá. Gracias, Ricardo. Damos también un agradecimiento a Melvin Pérez por su intervención y su testimonio pues, de práctica también usando la plataforma Sinticio. Queremos recordarles que el equipo de comunicaciones y redes se encuentra pues muy atento. De hecho, están aquí en esta sala. Si se pueden identificar, por favor, nuestros chicos que nos apoyan en todo el tema de comunicaciones y redes para hacer las entrevistas y pues tener el testimonio de los finalistas de los premios. Entonces no tienen que desplazarse a otro lugar, sino que aquí en la misma sala encuentran a nuestros dos compañeros encargados de esta tarea. Vamos a continuación, pues recordarles lo de la encuesta. Quienes estén interesados, pues recuerden marcar en la encuesta que les llegan a través de WhatsApp, y para que mañana en la rueda de negocios puedan aprovechar el espacio para hablar de esta temática específica. Damos continuación a la agenda y en el foro, en la sala de foros, pues recuerden la temática que se está abordando en este momento. Está por comenzar el foro de ciberseguridad externa y certificaciones cloud. Y acá en esta sala Doing Business vamos a comenzar la conferencia Implementa políticas que mejoran la calidad de vida de tus clientes y asociados. Estaría con nosotros Ángela Orrego, gerente comercial de Evertech. Invitamos entonces a Ángela para que se vaya alistando, y estaríamos comenzando a las 10:40 en punto.